ellos notaron que medía como 2 metros de alto. Era anormalmente delgado, la cabeza redonda y parecía no tener cuello. Y les preguntaba cosas como: ¿ustedes son humanos? ¿Por qué tienen miedo? Hola, yo soy de todos los colores, soy Sam. O sea que este ser, fíjate, un payaso que parece ser algo que no es un payaso. O sea, si se quiere, un ente, vamos a decirle así, que toma la forma de un payaso para acercarse a hablar con unos niños, es algo que sucedió antes. Cuando utilizas cosas que se supone que son buenas para el mal, hay algo en nuestra cabeza que dice: ¿qué está pasando? Persona real. Vamos a hablar de John Wayne Gacy. Búscalo como Pogo el payaso. Parecer, pero no ser en realidad. Por fuera, John Wayne Gacy era respetable, correcto, un padre ideal, el marido perfecto, el hombre correctísimo. Y en una parte de la casa consiguen huesos humanos. Niños consiguieron en esa casa. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Ingeniarte Podcast. Un episodio, si se quiere, un poquito tétrico, un poquito misterioso. Hoy vamos a hablar de un tema del lado turbio, si se quiere, o intimidante, un poco sobrenatural incluso, de un oficio, creo yo, que es más antiguo. No sé si tienes algo al respecto, pero seguramente no será tan nuevo como creemos, que es los payasos, o más en concreto, el miedo a los payasos, sin estigmatizar a los payasos ni a la gente que se dedique a esto, que tiene su lado de nobleza, que creo que es bonito hacer reír a la gente y todo lo que tú quieras, pero es muy curioso que haya tanta gente que le tenga al mismo tiempo miedo a los payasos. Antes de entrar en materia, bueno, yo traje 2 historias más, pero las principales, para las que tengo fijado el tiempo, si alcanza, abordamos más. 2 historias muy particulares que involucran payasos, pero antes te preguntaría: ¿qué opinas al respecto? Primeramente, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando oyes hablar de payasos? Bueno, para responder a tu pregunta de antes, el sentido de payaso como referencia a un tonto o un bufón profesional o habitual se desarrolló poco después del 1600. Ok, tiene siglos. Sí. Al menos como lo entendemos. Sí, porque sabemos que más que todo esto era parte, empezó a hacer un auge en la nobleza, como para el bufón. entretener al rey, entretener a los reyes a la corte y todo eso. Y quisiera, bueno, de los payasos como tal, siempre me han dado un poquito de miedo. O sea, pero ese miedo, no pavor, porque tú sabes que está pavor y está miedo. Sí, sí. Está como yo diría que está el miedo de... Ok. Y está el otro que es un terror... Ajá, que yo digo grande. Que el pavor ya viene a ser más cercano a la fobia. Cercano a la fobia. Sí, sí, hay gente que les tiene literalmente fobia directa a los payasos. Que el concepto, la palabra adecuada sería coulrofobia. Ok. Es el miedo irracional, intenso y persistente a los payasos, afectando a niños y adultos. Se caracteriza por ansiedad, pánico, paralización o llanto al verlo. A menudo es provocado por su maquillaje exagerado. Imagínate, maquillaje exagerado. Que no se meta en Facebook porque hay más de una. Ok. Comportamiento impredecible y rasgos faciales ocultos que generan desconfianza. Hay mucho ahí interesante. Sí. Y es esto, ¿sabes? Con esto que cierra el concepto, es lo que me genera como que, o sea, no me genera confianza. Es lo que explica... Sí, yo había pensado un poco en eso. Es la explicación de por qué puede algunas personas tenerles miedo. Voy a abordarla luego, pero no sé si has oído alguna vez hablar de lo que es la teoría del valle inquietante. No sé si te suena de algo. Vez que la vamos a ver un poquito más adelante, pero
A ver, esto no tengo fuentes que confirmen la relación entre lo que es los payasos o el concepto de un payaso con lo que es esta idea del valle inquietante. Pero pensándolo bien, encajan bastante a mi forma de entenderlo. Ok. Bien, para entrar en materia, te voy a dejar elegir de las dos historias que traje, ¿cuál quieres conocer primero? ¿La sobrenatural o la terrenal? ¿La sobrenatural o la terrenal? Vaya. Sí. Está interesante esa plantación de esos dos problemas. Ujú. Tengo dos historias al respecto que involucran el payaso o la idea del payaso. Eh, Quisiera escuchar acerca de la sobrenatural. Muy bien, perfecto. Esto sucedió en mayo de 1973, ¿ok? A las 4 de la tarde, según anoté, en un lugar llamado la isla de White, en el sudeste de Inglaterra, ¿ok? Ok. Inglaterra, en una región llamada Sundown, ¿ok? Que está en esa zona, al sur de Inglaterra, ¿verdad? Fíjate qué interesante, esto va a sonarle a muchos para preparar este programa. También me la pasé bien, técnicamente. Me tuve que ver eh, tres películas. Me Ok. imagino que sabrán cuáles, las famosas películas de It, del famoso payaso de Stephen King. Ok, me vi la original de los años 90 y las dos de recientes. Ah, ¿te viste la vieja? Sí, me vi la vieja. Yo de la vieja he visto muy, o sea, no la he visto completa. Ok, es interesante, He visto me pedazos. gustó. Pero siento que el de la vieja da más miedo. Ok, ahorita podemos tocar ese punto. El caso es que fíjate lo que es interesante este concepto, ¿no? La película de la obra original de Stephen King, el libro, es el payaso, que resulta que no es un payaso realmente, sino que es algo, ¿ok? Ujú. Por eso, y Pero se eso, llama, ajá, exacto. exactamente. Este día, en, repito la fecha, mayo de 1973, dos niños de 7 años, solo se tiene el nombre, por lo menos el seudónimo de la niña, llamada Faye, sale con un amigo a caminar por el bosque. ¿Sí? Comienzan a caminar por el bosque, Oiga, tranquilitos. o sea, por el bosque. No, yo parque ese. Bueno, en ¿Ah? el sur de Inglaterra, oye. Pero eso es Y lo que hablamos en unos capítulos anteriores. O sea, ¿qué afán con irse a un bosque? ujú, los bosques tienen un simbolismo bastante turbio, si se quiere, A porque es mí que es los bosques me peligroso. parecen bastante perturbadores. Los bosques dan Dan miedo, es que hay mucho que miedo. razón para tener miedo a los Sí. bosques. Este, estuve viendo unos episodios, unos videos de otros podcasts sobre los montes Apalaches. Si quieren, podemos hablar de eso también. Pasan cosas muy raras en esos lugares y hay gente que le da por vivir y tener sus cabañas en medio de los bosques de los montes Apalaches, que son más antiguos Ajá. que los dinosaurios. Los montes Apalaches existían antes de que Imagina. viniera el primer dinosaurio. Pero vamos a volver al payaso de Sandown. Pero antes de que salgamos del tema de los bosques, porque es que, y esto va mucho, pues, con lo que estamos hablando de cosas misteriosas, de cosas que de verdad te metes en sitios donde no conoces y aparecen cosas que, o sea, Ujú. estaba en TikTok y me apareció eh, el video de un chamo que él tiene un grupo o a veces va solo y hace camping Ok. en bosque. O sea, yo, qué necesidad. Un día iba grabando, o sea, normal, pues, quedó de verse con unos amigos y los amigos se fueron antes y él no sé qué estaba haciendo, se fue después, pues. Entonces, en un momento de la grabación, él empieza a notar que alguien lo seguía. Ujú. A mí me salió una miniatura que a lo mejor es la misma, pero bueno, prosigue. Bueno, alguien lo seguía y él, o sea, le pareció raro, pues, porque él al principio no le prestó mucha atención porque dijo, ajá, bueno, sí, a lo mejor va por aquí también. En un bosque. Pero después, exacto, En cabe un bosque. recalcar eso. Y cuando ves que ya tiene rato el tipo caminando y el tipo no se le quita
Él decide como que acelerar el paso. Y el otro acelera el paso también. No, el otro siguió el mismo ritmo y se esconde. El chamo se esconde. Entonces empieza a grabar y empieza a decir, oh, que eh, ya tengo rato aquí y no ha pasado. De repente el tipo pasa caminando y él sigue escondido y logra grabarlo. Y bueno, el chamo dice, bueno, ya pasó. Bueno, entonces tocará seguir. De repente salió el tipo con un bidón de gasolina y le echó un poco de gasolina encima. Ah, Lo iba a quemar. Lo iba a quemar vivo. vaya. Eso de los bosques tiene relación también con el Valle Inquietante y el miedo de los payasos. Pero ajá, vamos a volver entonces. Payaso de Soundland. Como decía, 1979, que la fecha se me complica. 1973, mayo a las 4 de la tarde, dos niños, Faye, el nombre que conocemos, la niña de 7 años, salen a pasear por un bosque cercano a su casa. Caminaban. Dice que el lugar es Isla de Guay, específicamente cerca, específicamente en un pastizal pantanoso entre la ciudad de Sandown. Tiene su club de golf y un aeropuerto abandonado. Dos niños van caminando y de repente ellos escuchan algo. Que no lo tengo totalmente claro. Este es el caso que menos investigué a profundidad por el tiempo. No sé si horas antes que lo escucharon varias personas o solo ellos antes de salir, escucharon como una especie de sirena muy fuerte. Pero no se asustaron, siguieron caminando por la zona, tranquilitos, y de repente vieron debajo de un puente una mano así, tres dedos, azul, con un guante azul, que les saludaba. ¿Ok? Así, tres dedos, en un guante azul que les saludaba. Ese Vaya, es el qué truquito. perturbador. Ujú. Y sale una figura que ellos notaron que medía como 2 metros de alto. Era anormalmente delgado, la cabeza redonda y parecía no tener cuello, ya sea un casco redondo o la cabeza así pegada al cuerpo. Y Mm, fíjate, una cosa de 2 metros de alto, muy delgado y con movimientos extraños. Y los niños dicen que lo que recuerdan era que se movía como una especie de dibujo animado. Y se acercó a hablarles y les hizo señas para que vinieran y se acercaron. Es curioso porque ellos dicen que ellos no sintieron miedo ni nada intimidante de su parte, ningún tipo de hostilidad. Y se acercaron a hablar con esta criatura. es que lo más curioso es que sigan vivos. No, no les pasó nada malo. Y evidentemente, si no, no sabríamos la historia y yo no podría contar aquí. Bueno, la cabeza estaba unida directamente a los hombros, tenía la piel blanca como el papel y el rostro, voy a citar, los ojos eran con marcas triangulares, Ok, como unos triangulitos ajá. así, la nariz cuadrada de color marrón y labios amarillos completamente móviles. Me los imagino así que se moverían erráticamente. Y tenía un flequillo de cabello rojo y un sombrero puntiagudo amarillo con antenas de madera que salían. ¿Ok? Eso fue lo que ellos afirmaron haber visto. ¿Y cómo era la vestimenta? Aquí vamos con la vestimenta. Una túnica verde andrajosa con cuello rojo, pantalones blancos y iba descalzo. ¿Cómo eran los pies? Tres dedos igual, como una pata y cosas. Y muy, muy alto y amistoso, sin embargo. Les preguntó cosas y decían que se movía ágil, que brincaba y hacía movimiento tipo payaso, que parecía como un astronauta por los movimientos que hacía. Y fíjate que notaron algo, que tenía como una especie de cajita con una corneta en el cuerpo y de esa cajita salía un cable blanco que se unía a un micrófono negro y él hablaba al micrófono y la voz salía por la caja. Y les preguntaba cosas como, ¿ustedes son humanos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Están bien? Todavía están aquí en un punto en el que los podía ver. Les preguntó, ¿todavía están aquí? Y hay una parte que le dijo, hola, yo soy de todos los colores, soy Sam. Sin embargo, confesó que Sam no era su nombre real. Cuando le preguntaron qué era, él dijo que no era, le preguntaron si era humano, él no quiso responder, pero después dijo que no, pero que tampoco era necesariamente un ser.
Eso dijo. Por eso dicen los niños que este payaso que se encontraron dijo. Ellos hablaron con él un rato y los invitó a su casa, que era una especie de cabaña metálica a la que ellos entraron. Vaya, Sí, alienígenas. suena bastante. La cabaña dicen que tenía 2 niveles, tenía muebles, un calentador eléctrico y un papel tapiz verde azulado con un patrón de diales y relojes. Les digo que solo comía bayas silvestres y agua del río. Y a ver qué más aquí había. Ajá. Ellos contaron toda esta situación y después se retiran, tranquilitos. La criatura, el payaso de Sandown, o Sam, como se hizo llamar, no les hizo daño. Se fueron tranquilamente. Ellos llegaron a contarles la historia a sus familiares. Nadie lo creyó, obviamente. Nadie les creyó, pero lo extraño es que lo decían con tanta insistencia y estaban tan seguros que el padre le extrañó, porque no era una historia que creyeran que la hija se fuera a inventar. O sea, como que yo conozco a mi hija, ella no me va a salir con esta vaina, ella sabe que esto no es verdad, ¿a razón de qué? Y fue a investigar, no encontró señales ni siquiera de donde se suponía que tenía que estar la casita, la casita metálica, en un suelo que te dije que era semipantanoso, un pastizal semipantanoso. Y no había señales de nada. Lo que pasa es que aún hoy, esto pasó en los 70s, ¿ok? Años curiosos, los 70s. Sí, O sea que años curiosos. 50 años después, Empezaron los... 50 años después, no conocemos las identidades, por lo menos yo hasta lo que investigué no las tengo de alguno de estos niños, pero ya no son niños evidentemente. Faye, la niña, ahora señora, ni siquiera mujer adulta, ahora una señora, no se ha retractado ni una palabra. Ella dice que vio lo que vio y que sabe que lo vio. No se ha visto, no se sabe. Después de eso no se supo nada más del extraño payaso de Sandown, pero ha dado mucho de qué hablar. Y la historia por un tiempo fue una especie de mito, o sea, de cuento que se repartía, se decía por ahí. Pero un investigador de la ufología, o sea, para los que no sepan, los que estudian los ovnis, que UFO, UFO es las iniciales en inglés de ovni. Bueno, dice que él entrevistó a Faye adulta y que ella le confirmó que lo que vio fue lo que vio y que lo vio como lo vio. Que el payaso de Sandown se encontró con ella, habló con ella y era de esa manera. ¿Qué podría ser si es real, si ellos realmente vieron, porque eran 2 testigos? Esa es la cosa. Si es verdad que los dos lo vieron, ¿cómo 2 personas alucinan exactamente lo mismo al mismo tiempo? Esa es la cuestión. Porque tú no puedes decir niño solo, que dice que vio algo raro y yo digo, se lo imaginó, amigos imaginarios, cosas así. Pero 2 que lo vieran, si de verdad vieron eso, qué podría ser esa cosa? Es interesante eh, esto, porque a la audiencia que, que nos ve, que nos está viendo, está pronto a pasar algo. Está pronto a pasar algo. Interesante. Que tiene que ver mucho con este tema. Con tema cosas que vuelan. Sí, tiene que ver mucho, mucho. Mm, Sabes, hoy estaba viendo una película que se llama Máquina de Guerra. ok. Salió Máquina de guerra, máquina de guerra. Tenía que hacer eso. a Ok, finales del 2025, principios del 2026. Estaba por ahí. ok. Y sabes, es interesante porque déjame googlear exactamente cuándo fue que salió esa película. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Fíjate lo curioso, porque ¿sabes qué tiene interesante esa fecha? Que Stephen King, el autor del libro de It, no había comenzado a escribir el libro todavía. O sea que la teoría de que los niños pudieran haber escuchado a su madre leyendo el libro o a sus padres leyendo el libro o algo por el estilo, que hayan oído cuentos y se lo hayan imaginado, no encaja porque este libro comenzó a ser escrito, si no me estoy equivocando, voy a buscar la fecha, pero creo que fue en el 81. ok, En, sí, el 9 de septiembre de 1982, fue aunque publicado. comenzó a escribirla. Comenzó a escribirla. Ok. Aunque
la idea se le ocurrió un poco antes. O sea que este ser, fíjate, un payaso que parece ser algo que no es un payaso. O sea, si se quiere, un ente, vamos a decirle así, que toma la forma de un payaso para acercarse a hablar con unos niños, como esta Ujú. famosa película, es algo que sucedió antes. O sea, de nuevo, si nos creemos que estos niños vieron lo que vieron, pues lo vieron antes de que pudieran tener alguien, la idea que se les metiera en la mente y ellos se la imaginaran a su manera con lo que tenían ahí. Bueno, mira ahora que estoy investigando todo esto. Ok. Está interesante. La película Máquina de Guerra salió a principios del 2026. Ujú. Se empezó a hacer el 16 de septiembre del 2024 y finalizó el 14 de diciembre del 2024. Vaya, lo hicieron bastante rápido. Comenzó en el, El 16 de septiembre y finalizó el cónchale, 14 de diciembre. un rodaje en 3 meses. Sí, Lo echaron. Es complicado sí. grabar una película en 3 meses. Eh, ahora voy a buscar esto. Ok. Perfecto, 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 perfecto. Fíjate que él finalizó el manuscrito en diciembre del 85 y se publicó en 1986, 10 años antes de que yo naciera y 12 años después del presunto avistamiento de este payaso de parte de estos niños. Pues ya antes, ya antes había unos niños visto algo que luego, bueno, lo sacó algo similar, vamos a decirlo, en su propia obra. Dios mío. A ver, El primer avistamiento oficial del cometa 3 y Atlas ocurrió el 1 de julio del 2025. ok, Te estoy diciendo que la película la grabaron en septiembre del 2024 y ok. terminó en diciembre del mismo año. Comenzó a grabarse casi 3 meses después del primer avistamiento del cometa y 3 meses después ya estaba listo. El 1 de julio del 2025 fue el primer avistamiento oficial del cometa 3 y Atlas. Posteriormente, los astrónomos descubrieron en los datos de archivo que el telescopio Vera Rubin ya había fotografiado casualmente el 20 de junio del 2025, 10 días antes de su descubrimiento oficial. Pues, estas cosas me ponen los pelos de punta. Podemos hablar de ciertas teorías en otros episodios. Mira, Sí, o sea, porque es que lo que vi hoy en esa película ok. entra mucho en lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. Sí, en el que salió hace poco, hace Lo una que semana. era el... ¿Cómo era que te dije la palabra? Primado negativo. El primado negativo. Mira, increíble. Porque comenzando la película, bueno, ya unos minutos pasado de haber comenzado la película, en un canal de noticias te ponen que se estaba acercando a la Tierra un cometa. Ok, Y sabes que se parecía mucho al 3 y Atlas. Se parecía mucho, interesante. mucho, mucho, que cuando yo lo vi, yo dije, uy, pero esto se parece mucho al cometa que dijeron que se iba a estrellar contra la Tierra empezando el año. Parece mentira, pero hasta esto se va a relacionar con el tema de hoy. Porque no solo estamos hablando de payasos tétricos, pero vamos a tener que hablar de él. Ya estamos hablando de él, Sí. vamos a profundizar más en Pennywise de It, o sea, el payaso de eso, Ajá. porque tiene un origen similar a eso. La cosa es que no sé si lo están abordando en la serie de Welcome to Derry, que la empecé a ver hoy mismo, pero en el libro se aborda que el origen de It, de eso, vamos a llamarle, porque al final es el nombre más adecuado, tiene una relación similar. Vaya. Bueno, entonces, Ya. Es que necesito que terminar suéltalo, esto. suéltalo. Porque, o sea, yo no tenía esto preparado para hoy. Casualmente vi la película hoy. Ok,
Y no era que tenía planificado ver la película hoy, sino que se dio y la vi. Me estás comentando estas cosas y en la película viene y aparece este meteorito. O sea, la película no, el título no tiene nada que ver con estas cosas y se desarrollan estas cosas en la película. Porque te estamos hablando de un soldado que quiere formar parte de la Fuerza Ranger, de una fuerza especial de los Marines de Estados Unidos. Ok. Entonces, En Welcome to Derry también se abordan temas militares dentro de lo que es la historia de It, y es del que payaso asesino. esto es lo más increíble que te metan cosas así en una historia normal de militares, porque a ver, si lo llevamos a Día de la Independencia, sabemos que es una película basada sobre en el eso, tema, exacto, sobre eso. sobre eso, Claro. que no es lo mismo. Aquí te están desarrollando, te están contando la historia de una muerte del hermano, del protagonista, y después te llevan donde tú estás pensando que la película se va a basar en el desarrollo de el protagonista para convertirse en Ranger. Y resulta que hay mucho más ahí. Sí, o sea, Está bien, está bien. de verdad. Entonces, Es que algo que molestó mucho a los fans, yo no me he leído el libro y voy a tener que leerlo, pero algo que molestó mucho a los fans más acérrimos de It, de eso, como libro, es que en las películas se recortaron, lógicamente, el libro son 1000 páginas de libro. O sea, tú necesitas una serie larga para abordar todo eso. No, ni siquiera 2 películas te bastan. Y la película original de It, de los 90, que sale en el año 90, son 3 horas de película continuas. o sea, intentaron abordar todo el Y libro. se comen una parte fundamental. Se comen un personaje fundamental que en las segundas películas aparece unos segundos, Ok, como guiño, ok, pero es muy importante. Aunque no parezca, y ojo, yo no me leo el libro, yo solo sé que ese personaje existe y que es muy importante. ok. Pero parece un momentico. Y yo dije, ya entiendo por qué. Incluso entiendo el peso que tiene en la escena en la que tiene. Para los que no lo sepan, tuviste las películas de It. Sí. La escena en la que Billy, el hermano mayor, se va al cuarto del hermanito y el payaso lo empieza a atormentar en su propia casa, que después lo lleva al sótano, intenta llevárselo y todo. Cuando él entra al cuarto del hermano, él agarra un juguete que es una tortuga. Ok. Resulta que en el universo de Stephen King, la contraparte benévola y protectora de It es una tiene forma, toma la forma de una tortuga. Ok. ¿Ok? Y es el protector, es la guía indirecta y muchas veces presente que protege a los niños protagonistas. Por eso es que ellos logran ganarle esa cuestión, porque los estaba guiando como quien dice un ser benefactor. Entonces es un guiño que cuando él estaba en el cuarto del hermanito y el payaso no se mete ahí, él tenía el juguete de la tortuga en la mano. Ok. Un guiño muy, muy curioso, Ok. muy Ok. curioso. Entiendo. Bueno, ¿algo más sobre eso? Sí, para cerrar. Entonces, resulta ser que este meteorito, del cual también se estaban hablando muchas cosas, de que era un crucero espacial, de que era una nave espacial, de que esto, de aquello, lo otro. Y al final no sabemos qué pasó con el Tracy Atlas, porque no dijeron más nada. ¿No te diste cuenta que después Sí, de tanto auge, desapareció. censurado completamente, no se dijo más nada, de repente un viaje espacial de la nada? ¿Sabes? O sea, Sí, simplemente con ver una película me empecé a dar cuenta de muchas cosas ok. que habíamos pasado por alto. Y entonces este meteorito resulta ser que en la película te lo explican que no es, se dividió y empezaron a caer fragmentos en la Tierra, pero no eran fragmentos de meteoritos. Empezaron a caer unas máquinas blindadas y empezaron a matar un montón de gente. Entonces al final de la película le dan el parche de Ranger quedaron vivos dos, eran varios y quedaron solamente vivos dos, y entonces le dice que
Que no, que esto apenas era el principio de una invasión. Vaya. Entonces ahí es donde entra lo del primero negativo. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Vaya. Bien, pero vamos a volver a los payasos. Sí, y después, volvamos a los payasos. abordamos. Que ojo, hay sus enlaces muy interesantes porque en el universo de Stephen King también It evidentemente es como de otro plano y llegó de otro lugar de esa misma forma. Cayó a la tierra. Por eso es que él hace lo que hace en el pueblo en el que lo hace y solo ahí. Pero, ¿qué es It exactamente? ¿Es un demonio? ¿Es un Me tengo que leer el libro extraterrestre? para detallar completamente lo que es. Ah, ok. Pero es como una especie de ente de otro tipo de lugar, de otro plano, por decirle así. ¿Qué es lo que podría ser si nos ponemos a hacer teorías del payaso de Sandown que vieron estos niños? Quizá un ser de Pero, otra... ¿sabes? Hay diferencias cuando hablamos entre plano y ser de otro planeta. Claro, porque el planeta cuando... es terrenal. Ajá. O sea, es tanto como un animal, pues, o sea, así... Cónchale. Y cuando lo llevamos a plano... Que los que hablan de terror en lo que es la narrativa, hay dos tipos de terror, que es el comprensible y el incomprensible. No me acuerdo. Y diferencia entre terror y horror. No sé cuál era el que llevaba el nombre que llevaba. Pero, ejemplo, tú te metes en una jaula con un tigre y eso va a ser el miedo vas a tener. Eso va a ser horror. Exacto. Ahora, si tú te metes con un Pennywise, con It, que no sabes qué es, no sabes cómo te defiendes, es otro tipo de miedo. Pero porque yo no creo sé que qué- sería terror. ¿Sí? En esa parte yo creo que sería terror. No sé cuál es la porque O sea, no, el- sé que hay diferencia, pero no sé cómo se llamaba uno. Sé que uno se llama terror y el otro horror, no sé cómo se llama porque cada uno. creo que el horror es cuando tú sabes lo que eso te puede llegar a hacer. Y el terror es más a lo desconocido, a lo que no sabes que puede llegar a ser esto. Ok, pero como un tic, como un animal, por ejemplo. Ajá, exacto. Bueno, en el caso de la historia que conté ahorita, la sobrenatural viene a ser casi terror. Podría haber sido terror, porque Ajá. no sabemos qué era, no sabemos si tenía buenas intenciones. O sea, intuimos que tenía buenas intenciones porque no le hizo nada a los niños. De nuevo, si nos queremos creer lo que pasó, que no tenía malas intenciones. Pero imagínate que hubiera más, vamos a ponernos imaginativos, que hubiera más como ese y que no hemos conocido historias porque este simplemente no les hizo nada y los que han visto otros, pues no sabemos qué pasó porque los vieron. Y ya yéndonos un pelín por las ramas antes de volver, me recuerda a lo que es la Biblia. Aquí Cuando tengo la definición. El terror es psicológico y se basa en la anticipación y el miedo a lo desconocido, que era lo que te estaba diciendo. Mientras que el horror es físico y surge como una reacción de asco o conmoción al ver algo monstruoso. Ok, sí. Es básicamente lo que te estaba diciendo. O sea, yo Sí. sé lo que esto me puede llegar a hacer, Claro. por eso es que tengo horror de lo que me va a hacer. Sé que un tigre se muere a escopetazo. Lo que pasa es que yo no tengo la escopeta. Ajá. Pero, ajá. En cambio, no sé. ¿Qué me puede llegar a hacer esto? Ajá, porque no sé ni qué es. Exacto. Entiendo lo que es. Fíjate que una vez yo escuché de un señor, un buen creador de contenido que también aborda el tema del primado negativo, que él daba a entender con lo que decía que los depredadores del set de nuestra especie, los reales, no son tigres ni animales no son es nada que genere horror físico. O sea, porque un oso, sí, si nos avispamos nos mata. Si no nos avispamos nos mata un oso, un tigre, un león, un puma, incluso un perro te puede matar. ¿Ok? Pero ni siquiera nos atacan. O sea, las orcas, por ejemplo, no nos atacan. Y una explicación que dice es la misma razón por la que yo no muerdo ese teléfono. Que yo no he aprendido a comer teléfono. Exacto. Entonces, encima, una orca no le lucra. Como un ser humano es mucho hueso, poca grasa y poca carne para lo que una orca necesita, por ejemplo. Igual con los depredadores animales. ¿Qué pasaría con espíritus? Este creador dice que hablaría de que a lo mejor... No, no es que o sea, lo que él dice no lo teoriza. Él dice que nuestros verdaderos depredadores son cosas que se alimentan de nuestras emociones negativas. Bueno, malo, miedo, vergüenza, inseguridad, dolor, sufrimiento, lo que sea, pero se alimentan de ello. Y cuando tú ves It, el personaje de esta saga, él se presentaba a los niños de formas diferentes para generarles miedo, pero él era a lo que ellos le tenían miedo.
Y utilizaba el payaso porque era muy efectivo para generar esa mezcla entre magnetismo y miedo en los niños. Lo que me lleva a lo que es el valle inquietante del que hablé antes. ¿Qué es el valle inquietante y qué puede tener que ver con los bosques? Ah, por cierto, antes, abriendo un pequeño paréntesis, hay obras que están en la frontera entre terror y horror. Ok. Ahorita, si quieres, podemos mencionar una ya que estamos hablando de Alien. La Alien original de Ridley Scott está en la frontera entre ambas cosas. Los aliens están en todos lados. Porque en teoría es físico, así que en teoría con una arma potente lo matas. Ok. Pero no sé de dónde viene, así que no sé qué es exactamente, ni si sé. Ajá. Ok, volviendo. Valle inquietante y bosques. Científicamente, a nivel antropológico, se dice que no somos los únicos humanos que ha habido en la Tierra. O sea, somos Homo sapiens sapiens. Somos el homínido que sobrevivió. El homínido que sobrevivió. Pero no el único que había. Exacto. ¿Ok? Y de hecho somos, en teoría, no somos el homínido más fuerte. El neandertal no es que era un antepasado del ser humano, que me van a decir que tiene esto que ver con los payasos, paciencia. El neandertal no es que era necesariamente un antepasado del ser humano, sino otra especie diferente de humano, pero humano. Era como un tigre, ¿sabes que está el tigre de Bengala? Ya que hablamos de tigres, está el tigre de Bengala, que es Shere Khan, el del libro de la selva. Ok, tigre de Bengala es fuerte, no es más fuerte que un león, pero tú ponme un tigre siberiano con un león, y el tigre siberiano es mucho más grande y fuerte que un león, pero los dos son tigres. ¿Ok? El tigre siberiano no es es el que vive en lo que es las estepas rusas. Es enorme. No es el que es la combinación de tigre y león. No, para nada. Es una especie única. El ligre, es el híbrido entre león y tigre, sí es mucho más grande. Sí, pero es una bestia. Sí, pero no es efectivo, no es efectivo para sobrevivir en la naturaleza. El tigre siberiano sí. Okay. Entonces, fíjate lo interesante, ¿no? Existían los neandertales, ¿ok? Que eran más fuertes que nosotros. Y hay estudios genéticos que establecen que una gran población en Europa tiene antecedentes de una parte de Neandertal. ¿Por qué decimos esto? Porque, ¿qué pasa si nos ponemos en los vikingos? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos ponemos en situación y nos vamos a una época muy antigua? Sin teléfonos, sin cámaras, sin armas de fuego. La mejor arma que tenías era un palo con una piedra amarrada en la punta. Y el miedo era el tigre, el lobo, el animal fuera, lo que sea que hubiera en el bosque. Y otras cosas como tú. En la biología, lo más peligroso para ti es otro animal de tu misma especie. Nada mata más leones que otros leones, ni lobos que otros lobos, ni osos, igual. Y con seres humanos, igual. Pero, ¿qué pasa si tú te acercas a otro grupo de humanos? Después de todo, no somos como el resto de animales. Es más fácil socializar. No creo que en esa época el paleolítico, todas las tribus que tú te consiguieras a lo lejos te fueran a atacar porque sí. Porque de hecho los animales se consiguen y no se atacan apenas verse, o sea, se miden. Y si pueden no... Sí, se pueden evitar... y a lo mejor el ser humano nos tendría que hasta nos ayudáramos. Pero ¿qué pasa si tú te acercas a un ser humano y cuando te acercas a él, solo parecía humano? Y resulta que se mueve raro y tiene los brazos muy grandes, por ejemplo, y la postura encorvada y esto muy amplio y de lejos parece humano, pero cuando te acercas no es totalmente humano. Que ese... Sí, voy a tener como recelo de... Porque es humano, pero hay algo raro. Hay algo raro que no me convence. Y entre comerte a otro ser humano que tú identificas fácilmente como humano, algo que parece humano, pero que cuando te acercas bien no es totalmente humano, hay un trecho. La cuestión es que eso es lo que llamamos el valle inquietante. Es cuando es la teoría que lo sostiene, que nuestro cerebro ve cosas. Y cuando vemos algo raro, como esos robots animatrónicos que se parecen demasiado a los humanos, pero hay algo raro, algo dice, esto no me convence. Y eso puede ser una de las razones por las que el payaso genera miedo. Porque parece humano, pero cuando tú ves cosas como la nariz muy amplia y el movimiento errático que te puede hacer reír, pero depende de cómo lo manejes, porque It no está hecho para risa. Tú ves a la interpretación Bill Skarsgård, el que lo interpreta en las películas recientes, hace tremendo papel. Sí. Pero fíjate que las cosas que serían chistes y cuestiones
tiene un modo de moverse y un modo de actuar y un modo de reír que es amenazante. Y una sonrisa puede ser muy agradable o puede ser rara. Sí. Que yo te sonríe así, Puede ser perturbadora. que yo haga esto. Ya, o que yo haga. Que alguien desconocido venga y se te acerque y se te siente al lado y te empiece a ver así. Y Como se que ría. Ya es una cuestión. bastante perturbador. Y esta otra cuestión de por qué el payaso nos daría miedo. Bueno, primero lo del valle inquietante es la razón por la que el bosque también nos puede generar miedo. El valle inquietante puede remitir a una época en la que sabíamos que había algo que parecía humano, pero no era humano, que nos podía hacer daño. Fíjate que se han hecho estudios en África muy interesantes. Colocan micrófonos en ciertas zonas donde hay animales pastando y colocan ruidos de animales, licaones, hienas, leones. Los animales salen volados y a las horas vuelven. Ponen sonidos de seres humanos hablando, se piran y no vuelven en días. Oh, wow. El ser humano hablando les da terror a los animales, a ciertos animales, en África sobre todo. O sea, se aterran de una manera que digo, no vuelven en días. ¿Por qué? Porque aunque no hayamos humanos cazándolos en esas zonas, ahora como antes, algo dentro de ellos lo recuerda. Su instinto les dice, no sé qué es esto que suena así, pero yo me tengo que ir porque esta vaina es peligrosa. Como te puede pasar si tú ves un ser que parece humano, pero que no termina de ser humano. Yo no sé qué es esto, pero yo no quiero ni saber qué es esto, yo mejor me alejo. Y me voy. Y una razón extra por la que yo considero que el payaso daría tanto miedo es la disonancia cognitiva. Fíjate que otro payaso muy famoso es el Joker. Uh-huh. ¿Qué se supone que tiene que hacer un payaso? Hacer reír. ¿Qué hace un payaso? ¿Qué es lo primero que... la forma más rápida de asociar a un payaso? Su maquillaje. Ok, aparte del maquillaje. La forma más rápida de asociar a un payaso. Las primeras ideas que te vienen al payaso, cuando doy es payaso. A ver, nariz roja. Ajá. Pelo de colores. Uh-huh. Boca pintada. Falta la importante, la sonrisa. Una sonrisa. Cuando sonríe se supone que es un gesto de amabilidad, de acércate, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuando utilizas cosas que se supone que son buenas para el mal, hay algo en nuestra cabeza que dice, ¿qué está pasando? Es como los niños asesinos. Ajá. Si algo es turbio, es un niño asesino. A mí me impresionó cuando yo vi Naruto por primera vez el personaje de Gaara. Porque tú sabes que está la escena en la que él mata a los de la aldea de la niebla que le disparaban con un montón de agujas y él la bloqueaba sin darse cuenta y los mataba. Y a mí me impactó la escena porque después de que yo la vi, yo dije, este bicho no tiene 12 años. O sea, Gaara no tiene 12 años. Acaba de matar a 3 personas así tranquilito, con una frialdad horrible y no tiene 12 años. Y para mí fue pero es un niño. O sea, tú piensas, pero este es un niño. Los niños suponen que son divertidos, que son tiernos, fastidiosos también. Pero, o sea, lo primero que te genera un niño es el sentimiento de ternura, de protegerlo, de que no le pase nada. Y que tú pienses en un niño como algo peligroso e intimidante, porque sí lo pueden ser, que tú mezcles el concepto del niño, algo indefenso, con el peligro. Que tú asocies la sonrisa del payaso con el peligro y el hacer daño. O que tú asocies los colores vivos, que son alegría, con la muerte, el peligro. Es muy curioso. O sea, tienen ese poder cuando tú los conviertes en villanos. Y es lo que acabas de decir, o sea, la disonancia, porque y estas cosas son las que tienden a ser mucho más peligrosas. Uh-huh. Mucho más peligrosas. Se ven en países africanos donde entrenan a niños como asesinos. Se vio en la Segunda Guerra Mundial. Se vio mucho en la creación de la favela. Sí. Yo vi Ciudad de Dios. Ok, me suena. Ciudad de Dios es una película basada en cuando empezó la creación de la favela. Ok. Y el que se vuelve como líder de la favela fue un niño que empezó a delinquir, valga la redundancia, desde niño. Y el que lo baja de su puesto
fue un grupo de niños. Mm. O sea, el que acaba con el líder de la favela fue un grupo de niños. Es que tú escuchas, estas son palabras de Arturo Pérez Reverte, un gran escritor y periodista corresponsal de guerra. Ese hombre ha estado en lugares peligrosos y ha visto la muerte de cerca. Él dice, en situaciones límite los más crueles son, o sea, los hombres son peligrosos y crueles, pero no, más peligrosas son las mujeres. Y más peligrosas que las mujeres, los niños. En esos entornos de peligro, de cuando tú rompes ciertas cosas, los niños y las mujeres, sobre todo los niños, pueden ser muy peligrosos. De hecho, no sé si quieres que con este punto vayamos a la otra historia que traje. Se une bastante bien. Es la terrenal. Esta mezcla bastantes cosas muy interesantes. ¿Sabes qué? Se dice, yo investigué y según investigué parece que no es verdad, pero yo durante mucho tiempo yo creí que Stephen King se basó para crear su payaso asesino en una persona real. Al investigar para este capítulo me di cuenta que no, que lo que él se inspiró fue un día que estaba caminando debajo de un puente. No recuerdo, lo que yo no recuerdo qué hacía ahí. Él tampoco, él hizo lo que dice que cuando iba por ahí se asustó mucho y se fue. Y porque había leído un relato que creo que se llamaba Los Tres Machos Cabríos o algo así, de un monstruo que asustaba y que se comía a los niños debajo de los puentes, algo así. Y él dijo, quiero hacer algo similar, pero cambiar puente por cloacas y el monstruo por otra cosa que asuste, y decidió elegir un payaso. Persona real. Vamos a hablar de John Wayne Gacy, ¿ok? John Wayne Gacy. Búscalo como Pogo el payaso. Quiero que lo veas. Quiero que veas la imagen primero, antes de que de comenzar a compartir contigo la historia, porque necesitas ver esa imagen. Fíjate que cuando fue invitada al podcast de The Wild Project, la criminóloga Beatriz de Vicente dijo que si ella tuviera que reunir toda la maldad del mundo, dijo maldad, importante esa palabra, en una sola imagen, sería el payaso Pogo sonriendo con sus globos. ¿Ya te salió? Sí, me aparece el personaje. Ok, ya. Ok. Ya lo viste, ¿no? Bueno, es un personaje muy, muy curioso. Es que solo hay que verlo, ¿eh? Es interesante porque... y esto es lo que te digo, que... O sea, perturba este tipo de cosas porque hace como 1 o 2 años a una persona conocida me enteré que la asesinaron. Casualmente, alguien que se dedicaba a este tipo de cosas. Vaya. Entretenimiento. De verdad, no quiero estigmatizar a nadie que se dedique a esto porque también tiene algo bonito y a mí, cuando no son terroríficos, me caen simpáticos los payasos. Pero. Aunque de verdad te consigo uno por la calle y es como que. Y después. Sí. Y pueden buscarlo. Esto fue algo que sucedió en Caracas. Ok. Una persona que se dedicaba a este tipo de entretenimiento para niños. Era animador de fiestas para niños. Hacía de payaso y cosas así. Le dijo a una conocida por ahí que le fuera a limpiar su casa. La muchacha tenía mi misma edad en ese momento y él decide matarla. La violó después de muerta. Necrofílico. Y la picó. Wow. La desmembró. Vaya. Para los que dicen que esas cosas no pasan en este país, le preguntaron por ella y él dijo que no la había visto. A los días la consiguen porque empezaron a buscar a la muchacha. Él se había ido de ahí, obviamente, y dejó el cuerpo desmembrado de la muchacha cerca de un basurero. Un basurero que quedaba muy cerca de donde ellos vivían. O sea,
Yo cuando supe esas cosas, yo como que... Porque fue alguien que yo vi de pequeño, porque, Vaya. ¿sabes? La muchacha tenía mi misma edad. Sí, 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 era una persona que conocía, Sí, y fue una noticia bastante fuerte. me imagino. Y que alguien que se dedique a este tipo de cosas, o sea, no te lo esperas. Tú no Claro. te esperas este Es tipo lo de último, es lo último que te comportamiento. imaginas. Sí, de personas que se dediquen a este tipo de cosas. Bueno, fíjate ahí lo interesante. Vamos a comenzar con el nombre del personaje. John Wayne Gacy. ¿Te suena algo John Wayne? John Wayne. John Wayne suena a John. John. Bueno, fíjate. John Wayne fue un famoso actor de cine western, o sea, de películas del oeste. Ok. Ok. John Wayne. Ok. Wayne como el apellido de Batman. Ajá. ¿Por qué es importante el nombre? Porque fíjate que, ¿qué es John Wayne? ¿Qué es John Wayne? ¿Con qué palabra definirías a un tipo que se hizo famoso en películas de vaqueros del oeste? Alguien fuerte. Ok, buen comienzo, buena palabra. Alguien fuerte. Alguien rápido. También. Cuando hablamos del oeste, me imagino a un Dingo. Dingo es un personaje famoso del oeste que era rápido con las pistolas. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate lo interesante, ¿no? La palabra que yo pienso, vamos a decir, como dijiste, fuerte, rápido, podemos decir varonil, macho, hombre, Ajá. masculino, todo esto. ¿Por qué es importante? Porque el padre de John Wayne Gacy se llamaba, aquí tengo el nombre, John Stanley, y su madre, John Stanley, imagino que Wayne, no me acuerdo cuál de los dos agarraría el Wayne. No, seguramente era el, puede ser otra cosa. Y Marion Gacy, su madre, ¿no? John Stanley era muy mala persona. Era un abusador, era violento, era errático, era grosero, golpeaba, o sea, era abusador. No tengo aquí la certeza para decirles que sí le pegaba a la mujer. No. Tuvo 3 hijos, la mayor, la menor y John. Y era homófobo y misógino. ¿Qué pasa? Que cuando un hombre así quiere un hijo, quiere que su hijo sea su orgullo y quiere que su hijo sea su orgullo por ser macho. Y resulta que John no era nada de eso. John no era nada de eso. Era un niño bajito, era gordito, era miedoso, le gustaba estar con la mamá y la hermana cocinando. Era así amaneradito. ¿Y qué pasa? Y además él estaba obsesionado con llamar la atención de su padre. ¿Okay? De que su padre estuviera orgulloso de él. Y el padre no lo trataba bien. Lo insultaba, lo abofeteaba, le decía maricón, gordito, obeso, debilucho, cobarde, ese tipo de cosas. Fíjate que me hace pensar mucho en lo que es el payaso de It. Porque hay algo muy curioso en esa obra, no sé si tú recuerdas, tú que las viste, a Ben, que era el niño gordito de la escuela. Ajá. Bueno, y el payaso lo atormentaba con eso. Había uno que era gay en el grupo, que en la obra original no se dice si era gay o no, pero él era el que le dice, conozco tu sucio secretito, que es el famoso, se volvió meme esa escena. Conozco tu secreto. Tu sucio secretito. Bueno, fíjate, me llama la atención, ¿no? Y también uno de los personajes de It, Beverly, la chica, tenía un padre abusador. Y abusador. Bueno, curiosamente John Wayne Gacy tenía todas estas características. Tengo aquí su fecha de nacimiento, 17 de marzo de 1942. ¿Ok? Muy interesante. Creo que o sea, la guerra estaba prendida en ese momento. Segunda Guerra Mundial estaba prendida en ese momento. Sí. A los 6 años... Estaba empezando. Sí. A los 6 años, John Wayne Gacy, vamos a decirle Gacy, fue abusado sexualmente por un amigo de su padre y no dijo nada. Porque... Imagínate, tienes el tipo de padre que tienes y vienen a decir que fuiste abusado sexualmente, ya es una cosa que seguramente él, si no le iba a poner las cosas peores, no lo podemos culpar por imaginarse que su padre se fuera a poner peor. Que en vez de protegerlo, fuera a caer con lo mismo y tirarle decirle quién sabe qué barbaridades. Era inseguro, no sabía relacionarse. A los 11 años se llevó un fuerte golpe en la cabeza
que a los 16 o sea, de ahí en adelante empezó a tener fuertes dolores de cabeza y más adelante tuvieron que sacarle un coágulo a los 16. Quizá evidentemente el maltrato tuvo algo que ver, no lo exime de lo que hizo, pero tuvo algo que ver. El golpe en la cabeza quizá tuvo algún efecto. No es exculpante porque cuánta gente no es maltratada por sus padres o recibe golpes en la cabeza y no hacen esto. Ok. ¿Qué hizo? A los 18 años él comenzó a trabajar en una funeraria. No se llevaba bien con los otros jóvenes, era el bicho raro, no sabía relacionarse. Y él notó una vez que tocó inapropiadamente el cadáver de un chico. Un chico. ¿Okay? Inapropiadamente. Eso es lo que decían las fuentes que yo investigué. No entendió ni siquiera, hasta él se espantó de lo que hizo y dejó el trabajo. Y bueno, intentó seguir adelante, arreglar su vida, todo esto. Comenzó a trabajar como vendedor en una tienda de zapatos. Y comenzó a trabajar en la cámara de comercio de la zona donde vivía. Se mudó a Springfield, Illinois. ¿Okay? Si no me equivoco, él creció ahí. Él creció en Illinois. Sí, estoy casi totalmente seguro de que creció en Illinois. Se fue, creo que era la Florida, a trabajar en esta funeraria y después regresa ahí, donde conoce a su primera mujer. La chica se llamaba Marilyn Myers, era una bibliotecaria, era así como que tímida, tranquilita, todo, ¿me entiendes? Tuvo 2 hijos con ella y él ganó un puesto como gerente porque resulta que el padre de la chica tenía bastante plata y tenía varias franquicias de KFC. Okay. Y él trabajaba administrándolas. Y resulta que, aparte de de no encajar con lo que su padre quería, también era homosexual. Y utilizaba su poder en el trabajo para conseguir favores sexuales de otros hombres. Era de otros hombres. Tuvo 2 hijos, evidentemente se las arregló para tenerlos, y a veces tenía, vamos a decir, relaciones cooperativas entre él, la mujer y otra persona. La persona variaría. Ok. Bien, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que él, la noche que nació su primer hijo, él estaba teniendo relaciones con otro tipo. Para que tú veas. O sea, la joyita. La noche que nació su primer hijo, él Él andaba bebiendo y con un tipo. Seguramente, ¿tú me entiendes? Bueno, resulta que, fíjate lo que llamamos, ¿no? Ahorita de lo que es parecer, pero no ser en realidad. Por fuera, John Wayne Gacy era respetable, correcto, un padre ideal, el marido perfecto, el hombre correctísimo. Aquí investigué que él se había ganado el título de honorable vicepresidente de la organización Jaycees de Water, que es una organización que era como la Cámara Junior, lo estoy leyendo, de los Estados Unidos, y trabajaban en cosas así de beneficencia, de ayudar a la gente, recaudación de fondos, colectas masivas, ese tipo de cosas, ¿no? Era correcto por fuera. Por dentro era su padre. De puertas para adentro era casi que su padre calcado. O sea, era alcohólico, drogadicto, no maltrataba a la mujer ni a los hijos, pero era infiel con tipos. Una joyita. Ajá. ¿Qué pasa? Que en 1968 lo declaran culpable de su primer delito. La víctima fue Donald Burgess Jr. de 15 años, de quien abusó sexualmente. El chico fue a su casa por no recuerdo qué motivo y lo condenaron a 10 años. ¿Sabes qué pasa en la cárcel? ¿Cómo crees tú que era en la cárcel? Amplificó su... No. En la cárcel era un angelito. ¿Recuerdas el que mencionamos en el episodio de los villanos que no tenían razón? Joaquín Fernández. Ajá. Que lo liberaron al poco tiempo porque en la cárcel era perfecto. En la cárcel John Wayne Gacy era un hombre ideal. Correcto, amable, educado, complaciente, todo lo que tú quieras. Era muy buen cocinero y era el cocinero de la prisión. Lo liberaron 18 meses después. Después de haber caído preso, después de haberlo condenado por 10 años, lo liberan. En 1 año y medio, 18 meses de cárcel, ya estaba fuera otra vez.
Vaya. Me hace pensar en otra cosa muy curiosa que tú notas en la película, en la saga de It, que es que esto sale en Welcome to Derry. No sé si has visto Welcome to Derry. Es la serie que es una especie de precuela de las películas. Sí, pero es no. muy buena, me está gustando muchísimo. Solo llevo 2 capítulos, pero está. Y sí, mucha gente la... Sí, es lo mejor de todo lo que yo he visto en audiovisual de esa franquicia, es lo mejor. Al menos los 2 capítulos que llevo. Hay un momento en el que, bueno, es que esto para no hacer ningún tipo de spoiler, pero tú lo notas en las películas, los adultos eran raros. Los adultos eran demasiado indiferentes. O sea, los adultos no cuidaban a los niños como tenían que cuidarlos. Fíjate qué curioso, ¿no? Tú metes preso a un tipo por violar a un niño de 15 años y en 1 año y medio tú lo sacas sale libre porque se portó bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa? Bueno, John Wayne Gacy es dejado por su mujer. Ella lo deja y no vuelve a saber de él. Él no vuelve a saber de ella ni de los hijos. Jamás. Ningún intento. Regresa a la casa de su mamá, compra una casa con ayuda de la madre, lo que pasaría en esa casa, y tenía, esto menos mal que lo tenía aquí anotado, lo que llaman en criminología una fachada compensatoria, que es el maquillaje del payaso sonriente, no vamos a usar payaso en términos generales para... Sí. Vamos de el depredador, que se mimetiza, porque claro, fíjate que hablamos antes del híbrido del tigre y el león, y yo te dije que no era efectivo. ¿Por qué no es efectivo? Porque esa vaina es demasiado grande. Se cansaría demasiado rápido y no es bueno para esconderse. El pelaje no se mimetiza bien, como por ejemplo lo hace el de un tigre. ¿Sabías que los venados ven verdoso? O sea, ellos no ven el rojo del pelaje del tigre. O sea, literal no lo ven. O sea, les puede estar caminando a esta distancia entre unos juncos y es que no lo ven. Nosotros, imagínate que nosotros que vemos color no lo veríamos, ellos menos. Bueno, si tú quieres cazar algo, lo ideal es que no te vea, que no se note. Bueno, John Wayne Gacy tenía la fachada perfecta para que no se notara lo que él era. Se casa de nuevo con una mujer a la que le dijo que él era bisexual, que le gustaban hombres y mujeres por igual. Resulta que no le gustaban hombres y mujeres por igual. La mujer encima tenía 2 hijas, era su compañera, había sido compañera suya en el colegio. Entonces, se casaron. Él creó su primer negocio llamado PDM Contracts Corp, donde contrataba hombres de 25 años para abajo. O sea, puros hombres jóvenes. Si decimos que esto fue en el 71 y él nació en el 42, ¿tenía cuántos años? 42, 52, más de 30, casi 40 años. O sea, más de 30 años. Está el cálculo ahí, por favor. Bueno, ¿qué sucede? Que él se une a un club de payasos y comienza a dar shows como payaso también. Y crea 2 nombres. Él nació en el 42 y estamos hablando de ¿cuándo? 1972. Tenía 30 años exactamente. 30 años, ok. No es una diferencia de edad tampoco demasiado terrible. Igual, si se conformara con 20añeros, pero no. La cuestión. Volvemos con la historia. Se casa con su nueva esposa. Vamos a ver si aquí tengo el nombre. No guarda el nombre, pero bueno, va a aparecer aquí. ¿Qué pasa entonces? La mujer sabía que él le había estado en la cárcel, sabía por qué, pero ella venía de un matrimonio complicado, entonces él le habló bonito, se casó con ella, él cuidaba a las hijas, era buen marido, era buen padre, se las trataba bien, las cuidaba, las atendía. Su primera víctima, 3 de enero de 1972, el chico se llamaba Timothy Jack McCoy, 16 años tenía. Él cuenta que se lo consiguió por la calle. El chico estaba en una parada de autobús y le dijo que a dónde iba, le dijo que se iba a otro lado, creo que él no estaba en su ciudad de origen, no recuerdo, y estaba lejos de casa, y le dijo que se fuera a su casa
a pasar la noche, porque era tarde. Él cuenta que el chico fue, probablemente sí fue, probablemente fue. A lo mejor el chico también fue homosexual y le gustó, o lo engañó diciéndole otras cosas, porque los engañaba muchas veces. Lo llevó, lo mató. Y él dice que a la mañana siguiente, que tuvieron relaciones consentidas, dice, y que a la mañana siguiente el chico lo despertó y tenía un cuchillo en la mano. Él se alertó, lo derribó, le quitó el cuchillo y lo mató a puñaladas, y después vio que le había hecho el desayuno y que el cuchillo era con lo que estaba untando el pan. Permíteme dudar. 1972, este año es importante porque la policía va a interrogarlo y él dijo que él fue... no, perdón, estoy confundiendo de caso. Qué curioso. ¿Lo metieron preso por eso? No se supo. No se supo. No. No tengo exactamente claro qué hizo con el cuerpo, pero probablemente hizo con lo mismo que con los siguientes. Si estuvo una temporada amplia sin matar, que sepamos. Eso es lo triste, que sepamos. Ya creo que para este punto ya era Pogo el payaso, o sea, ya tenía su alter ego de Pogo el payaso, donde hacía las fiestas y los eventos, sonriendo y haciendo reír a los niños y todo eso. Dios mío. Visitaba los hospitales de niños. ¿Cómo puede una persona estar en ese nivel de cinismo? Sí. Tú sabes lo que eres. Él iba a hospitales con otros payasos a hacer reír a los niños. Yo no voy a dar el número todavía. El número hay que dejarlo para más adelante. Sí, ya vas a ver. Lamentablemente ya yo lo leí. Pues vamos a dejárselo a la audiencia que no sepan de este caso. Bueno, la policía fue a interrogarlo, él dijo que no, que... Ajá. Bueno, 1975. Siguiente víctima, John Butkovic, 18 años, 31 de julio del 75. El auto con todas las pertenencias del chico son encontrados. Van a interrogar a Gacy porque resulta que Gacy le daba trabajo al chico. Ok. Y era su empleado, lo invitó a pasar, hablaron con él, le puso las esposas y después lo mató. ¿Cómo le puso las esposas? Te preguntas. Dos teorías, dos posibilidades. O juegos sexuales, o soy payaso. ¿Sabes qué estoy haciendo? Sí, voy con los niños, claro, sí, no, yo hago un acto con las esposas, sí. No, sí, se las pongo y se las quito y no se dan ni cuenta. Imagínate. Ok, ¿cómo se las pone? Te las pongo. Bueno, ¿cómo se las quita? Y después, no, ya te las puse, ya no te las quito. Ya no te las quito. Era mentira, era para ponérselas, ya no se las quitaba. Y bueno, lo fueron a interrogarlo y no sabía nada. Dijo que no, mentira, él dijo que el chico fue a hablar con él porque le debía una plata. Y entonces hablaron y bueno, acordaron un pago y después el chico se fue y no lo vio más. Resulta que tenía el cuerpo en el garaje. Él planeaba, no tengo aquí qué iba a hacer con el cuerpo. Solo se sabe que la esposa y las hijastras llegaron. Tuvo que enterrarlo debajo del garaje. Que había hecho creo que había levantado el antesuelo o algo ahí por otro motivo. El caso es que lo tuvo que enterrar ahí. Y ahí lo dejó. ¿Sabes que hubo un plazo enorme entre 1972 y el 75 entre muerte y muerte? ¿Sabes por qué? Porque este señor estaba casado y tenía una hija. Tenía hijas. Y este segundo chico lo mató porque no había nadie en su casa en ese momento, y la anterior al parecer tampoco había nadie, porque tú no metes un muchacho, exacto, y lo matas y lo entierras sin que tu esposa se dé cuenta. Pero resulta que en todo este plazo de tiempo él se volvió más loquito y le montaba los cachos constantemente a la mujer con hombres. Tenía un sótano donde llegaban amigos suyos a hablar y se iban muchos amigos diferentes todo el tiempo. Claro, que tu pareja sea bisexual no es excusa para que te esté montando los cachos con gente aunque sea del sexo opuesto. A menos que lo hayan acordado así, no es excusa. Y encima no tenían relaciones. ¿Te das cuenta? Este tipo me mintió, este tipo le gustan los hombres, le gustan las mujeres y bueno, lo dejó.
Ella no Su tiene, segunda esposa lo su deja. segunda esposa lo deja. Ella no tiene ninguna culpa de lo que lo va a hacer, luego evidentemente. Pero si ya no había nadie en esa casa y él vivía solo en esa casa, empezó. Y empezó, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. 1976, llegamos a la última víctima conocida. Es importante entender que esta víctima se llamaba... Es que voy a leer rapidito una cantidad de nombres. Darrell Julius Sampson, Randall Wayne Reflex, Samuel Hedud Stempleton, William Way Carroll Jr., James Byron, Rick Johnson, Kenneth Parker, Michael Marino, William Bondi, Francis Wayne Alexander, y me salté una cantidad de nombres impresionante. Me salté muchos nombres. Así hasta que llegamos a el importante, en el sentido de que Por él fue que... él fue el que lo también unos segundos para enlazar. Ajá. 30 de diciembre de 1977. ¿Qué pasa aquí? Que él se encuentra con David Pes, ¿cómo se escribía? Robert Pies, perdón. Un chico que trabajaba en una farmacia. Él tenía una empresa contratista, como te dije, el PDM Contracts, era una constructora, entonces contrataba muchachos jóvenes, y para ese momento ya la gente no terminaba de entenderlo, porque había noches en las que las luces de su casa se prendían, se oían gritos extraños, sonidos extraños a veces, llegaba un olor extraño a veces y desagradable de esa casa, muy raro, todo. Y los chicos desaparecidos, a veces 2 por día, en ocasiones llegaron a desaparecer 2 por día. Eran todos, prácticamente todos trabajaban para él. Cuando todos los que trabajan para ti están desapareciendo, hay algo raro. Sí. O alguien te la tiene aplicada, o tú sabes, o tú estás haciendo algo raro. Bueno, Robert Y para la cantidad de que se menciona aquí, que alguien te la tenga aplicada, es como que... Para eso te mata a ti primero. Exacto. O sea, me vas a disculpar. Bueno, bien. El nombre, vamos a buscarlo de nuevo. Robert Piest, el chico, le dice que le va a dar trabajo, que le va a pagar $5 a la hora. Que bueno, yo quisiera que me pagara $5 la hora, estaría chévere yo ahora aquí en Venezuela, pero en esa época era mucha más plata en Estados Unidos. El doble de lo que le pagaban por hora. Digo que él va. Pero resulta que en esa farmacia conocían a Gacy, y el chico le había dicho a su mamá: voy y vengo. Yo investigué y había dos cuestiones, o sea, varias versiones. Una era que el chico le dijo a su mamá que lo esperara, que él iba a ir a que Gacy, o sea, que él iba a ir a una entrevista con un contratista y que volvía, y el chico no volvió. Otra, que la madre fue a buscarlos porque el chico dijo que volvía porque iban a celebrar un cumpleaños, creo que era el cumpleaños de él o de la madre, y ella va a preguntar por él y dice: no, el chico se fue con Gacy. ¿Con quién? Con Gacy. Y comenzaron a investigar. Finalmente, porque ahora ya tienes un chico que no puedes pensar la fácil de policía flojo de se escapó. Antes había pasado algo muy desagradable y muy triste. No tengo el nombre aquí, no quiero perder tiempo buscándolo, vamos a darme unos segundos. Creo que él se llamaba Randall... qué pena no tener el nombre a mano, porque me dice la estructura bastante extendida. Pero bueno, vamos a decirle así, Randall. Fue un chico que habló con Gacy, y Gacy le puso cloroformo, se lo llevó a su casa, lo torturó, abusó de él, pero lo dejó libre después. No sabemos por qué. Tenía 26 o 27 años. Curioso. Okay. Porque si volvemos a revisar la lista, tenemos 17 años, 16 años, 14 años, 22 años, 21 años, 17, unos chicos jóvenes. Fíjate otro paralelismo con la famosa historia del payaso asesino de Stephen King. Se llevaba a los niños el payaso, atacaba a los niños. En la película, el más viejo que se llevó tenía 15 años.
el que se lleva en la cloaca. Que es muy curioso ese personaje en el libro. Esa es otra cosa. A lo mejor da tiempo para abordarlo. ¿Qué sucede? Que, bueno, ya, o sea, hay un chico que se suponía que tenía que estar en su casa y que no puedo decir que se escapó. Ah, perdón, estaba hablando del que dejó libre. El chico va y denuncia. Y no le paran bola. Porque resulta que tenían el estereotipo de que como era homosexual y como era hombre, ¿quién va a violar a un hombre? Y el chico fue y víctima de abuso sexual, todo lo que tú quieras, pero era competente. Se quedó en la zona donde se había encontrado con el carro de Gacy, se acordaba del modelo del carro y esperó hasta que el carro pasó y lo siguió. Y dio con la casa y dio la información. ¿Tú crees que hicieron algo? Se tuvo que desaparecer un chico para que sucediera. Bueno, algo muy interesante es que la fecha en la que este chico desaparece es la misma fecha en que se hace el funeral de Charlie Chaplin y la misma fecha en que Ted Bundy, el famoso asesino en serie, se escapa de la cárcel en la que estaba. Se escapó varias veces de la cárcel. Todo sucedió el mismo día. Vaya. Muy fecha curioso. Bastante memorable. Tristemente memorable. Bueno, lo investigan y hasta que logran poderse meter a la casa, ¿ok? Hay una de las versiones que dice que es que él se estaba emborrachando porque estaba muy estresado de que la policía estuviera siguiéndolo. Él sabía que lo tenían vigilado y hay un momento en el que incluso los deja pasar a que revisen la casa y ellos consiguen un par de cosas raras, como ropa interior muy pequeña, como esposas. No, mi truco de payaso, ok. Y unas placas de policía falsas. Al final investigan y en una parte de la casa consiguen huesos humanos. 29 niños consiguieron en esa casa. Y dejó de enterrarlos en la casa porque ya no tenía dónde enterrarlos. Cuando lo interrogan por Robert, la última víctima, él dijo: a él no lo van a conseguir ahí porque yo lo eché al río, porque lo echó al río y llevaba 2 o 3 cuerpos echados en el río, porque ya no le cabían en la casa. No. Tú sabes lo que es ser payaso, disfrazarte de payaso, pintarte la cara, a las fiestas, barbacoas que él hacía en el patio de su casa, acudían a 300 personas. El hombre tenía trayectoria política. Hay una foto de él con, creo que era Cassandra Carter, creo que era el nombre de ella. ¿Sabes tú quién era Cassandra Carter? Me suena ese nombre. ¿Lo buscas o te lo digo? No, dígame. La esposa de Jimmy Carter, la esposa del entonces presidente de los Estados Unidos. Sí. El tipo tiene una foto con la esposa del presidente de los Estados Unidos. Estaba afiliado al partido demócrata. Bueno, 29 niños muertos en tu casa mientras tú te pintabas la cara de payaso para hacer reír a los niños en hospitales. Según Beatriz de Vicente, él venteaba disfrazado de payaso. ¿Qué es ventear? En la jerga criminológica, como un depredador que huele el aire para buscar presas, el que sale a la calle a buscar víctimas. Ella cree que él probaba qué víctima podía encontrar en sus fiestas. Y bueno, 29 niños encontrados, 33 víctimas. 33 víctimas, exacto. La cuestión es que el día de su ejecución, él dijo: nada hará que se hartó, porque él estuvo muchos años alargando el proceso de ejecución, porque fue condenado a muerte. Justa razón. 12 de marzo de 1980 porque fue detenido muy poco tiempo antes, fue detenido esa fecha. El 2 de junio de 1980 se le programa la ejecución y fue ejecutado el 10 de mayo del 94. 14 años. Porque estos tipos son muy astutos para alargar eso, prometiendo. Claro, cuando le llegó la hora se hartó que van a dar información que no se ha dado. Claro, cuando le llegó la hora se hartó y dijo: vuelvan. Nunca sabrán dónde están los demás. Porque nada va a hacer que los muertos vuelvan. Nunca sabrán dónde están los demás. O sea, 33 fueron los que encontraron.
Y él dijo, nunca sabrán dónde está el resto. O sea que podemos estar hablando más de 40. ¿Quién sabe? Puede haberlo dicho simplemente para joder. También es capaz de que lo haya dicho para joder. Porque claro, muy amable, muy sonriente y todo para que las cosas se alargaran. Pero ya claro, después, cuando se hartó, se hartó. Como Ted Bundy, cuando Ted Bundy lo ejecutaron, Ted Bundy entró en pánico. El minuto antes, cuando vio que lo iban a llevar a la silla eléctrica, que vio que era de verdad, entró en pánico. Siempre era muy carismático. Ted Bundy es otro personaje del que me gustaría hablar en algún momento, porque es muy curioso. Como personaje fascinante. Bueno, pero cuando le llegó la hora, entró en pánico. Cuando les llega la hora, pierden la compostura. Como cualquiera, ¿no? Pero esto es de una forma más satisfactoria. Y es perturbador, porque ¿sabes quién recibió cartas y cuestiones de admiradores en prisión? Pogo el payaso. Sí, Gacy también. El tipo llegó a vender cuadros de Pogo, del payaso asesino, de su... A ver, no sabemos que si mataba disfrazado de payaso. Lo más probable es que no. Beatriz de Vicente dice que él era un torturador. O sea, que no era como Ted Bundy que mataba. O sea, que no era como Ted Bundy que los mataba. A él se le moría. O sea, que para él el juego es torturar. Okay. Lo que pasa es que se me muere. De hecho, él... No aguantan. Exacto, no me duran, no resisten. Y bueno, vendió uñas y vello púbico. Vendió desde la cárcel. Y cuadros. Vaya. ¿Tú te imaginas lo que lo que será comprar un cuadro de un tipo, de un payaso siniestro? Sí, un payaso siniestro. Pintado por un tipo que sí fue un payaso siniestro, que tú sabes que mató a más de 30 personas. La mayoría niños. Y por fuera era el hombre ideal, vecino, alegre, sonriente, todo lo que tú quieras. Y del otro lado era una cosa a mí no me han mandado a hacer guión de este caso. Lo que pasa es que una vez cuando en una temporada previa haciendo guiones me salió y vi la miniatura y vi esa foto que está apareciendo ahora en pantalla de el payaso de John Wayne Gacy como payaso sonriendo, y yo dije, o sea, se siente algo raro viendo esa foto. Y claro, puede ser sugestión que tú dices, claro, sabiendo lo que pasó, obvio, pero tiene algo. Y él decía que en su mente había 4 personas: el hombre de negocios, el empresario, el hombre duro y el payaso. Bueno, mentira, el empresario, el hombre de negocios, el hombre duro creo que era, el payaso y el que mataba. Todas eran él, evidentemente, o sea, el tiro esa. Y una de las, fíjate que es que a ese hombre le sacaron el cerebro cuando se murió para ver qué tenía de raro. No tenía nada de raro. No encontraron nada normal en el cerebro de ese tipo. Era indistinguible del cerebro de cualquier persona. Los psiquiatras sí dijeron que tenía la estructura mental de un niño. Pero lo que es físico, palpable en su cerebro, nada raro. Bueno, por eso. Vaya. Interesante. Y se merece el silencio que te deja después de verlo, porque es que... Interesante. Es que, mira, lo que estás viendo ahora, el mío de la historia les va a aparecer también una capturas de lo que es lo que está viendo ahí. Y bueno, no sé si tienes alguna otra cosa que añadir. No, la verdad que no. Pero ahora no. Bueno, y así como a nosotros nos entretuvo y nos enteramos de muchas cosas en este programa, esperemos que a ti también te haya gustado y te haya entretenido y hayas disfrutado con nosotros este episodio. Este episodio peculiar. Muy curioso, muy curioso. Muy curioso del día de hoy.
tanto por el contenido como se desarrolló. O Ujú. cómo se desarrolló. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier acotación será bienvenida. Cualquier tema que propongan será bienvenido. Estamos aquí para complacer, para que se lo pasen bien viendo los episodios. Así que, dicho esto, se cuidan muchísimo. Nos despedimos. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Se cuidan. Chao, chao.